Bendiciones por la preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espero que estéis bien fortalecidos en el Señor. Hoy quiero hablarles de un tema que es importante de conocer todos nosotros. Como sabemos, la Biblia es para estudiarla, para escudriñarla, para investigar la Biblia, su trasfondo. Y yo quiero hablarles de un personaje, uno de los personajes bíblicos, que la Biblia habla bastante, los versículos nos habla bastante. El Señor, que estaba mucho en contra de esta práctica, la adoración a Baal. ¿Quién era Baal? ¿Por qué el Señor estaba en contra que se adore a Baal? Y quiero hablarles de este tema. Hoy quiero hablarles comenzando por el tema de Jeremías, y voy a hablarles también del contexto histórico. Pero vamos a empezar a Jeremías, leyendo a Jeremías, el capítulo 32, versículo 35 nos dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Baal y Moloc son los mismos dioses, es el mismo Dios, solo que por la localidad lo llaman diferente. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. O sea que el pueblo de nuestro Señor cayó en pecado. Recordemos que el pueblo de Israel, Jerusalén, el pueblo de Israel, Judá fue tomado por los babilónicos, por el rey Nabucodonosor. Fue tomado en cautividad. Entonces, ¿y quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor adoraba a dioses falsos. Él adoraba a dioses falsos. Antes de convertirse, él adoraba a dioses falsos. Y uno de sus dioses era el dios Baal, su dios falso, Baal. ¿Y quién era Baal? Y qué cosas, mira que este pueblo sacrificaba a sus hijos, a Moloc, a Baal, la preciosa de Dios. Ellos lo pasaban por fuego, o sea, lo mataban a sus hijos. Hacían altares altos para matar a sus hijos. Y muchos me dirán, ¿por qué el Señor pidió a Abraham? ¿Por qué el Señor pidió a Abraham el sacrificio de Isaac? ¿Por qué? Pero hay algo que las personas pasan por alto. ¿De dónde viene Abraham? Mira, Abraham él nació en Ur, en Caldea, el lugar Sumeria. Y Sumeria es una de las culturas más viejas que existe, Sumeria. Y cuando yo me pongo a pensar, o sea que Abraham estaba rodeado por esta cultura, la cultura pagana del Baal. Y Baal pedía sacrificio de niños, la preciosa de Dios. Y Baal, como dice en Wikipedia, y ustedes pueden buscarlo también en los diccionarios, quién era Baal. Baal incluso es un dios falso tan antiguo que en el segundo milenio de Cristo ya estaba en el noroeste semítico, en el noreste semítico, y era conocido como señor o dueño. ¿Y quién se hace llamar señor y dueño? La oscuridad quiere copiarse a nuestro Padre Celestial. Todo lo que el Señor, por ejemplo, es dueño y señor de toda la tierra, creador de la tierra, del cielo. El mismo Satanás, él quiere llamarse así, señor y dueño. Entonces, y esta práctica, dice acá, originaria de Canaán, de Siria, de Fenicia, ¿no? Y el pueblo de Canaán, estos pueblos semíticos, adoraban a Baal, el dios de la fertilidad. Su dios le llamaban dios de la fertilidad, de la preciosa de Dios. Entonces, habiendo nacido Abraham en el pueblo de Ur de Caldea, pueblo semítico, y en este pueblo se practicaba la adoración a Baal. En este pueblo se practicaba la adoración a Baal con sacrificio de niños, como lo dice en Jeremías, que el pueblo del Señor, ellos sacrificaban niños.
hemos leído y vamos a leer más versículos sobre esto. ¿Por qué el Señor se enfureció tanto que ellos seguían con esta práctica? Porque muchos dicen ya, pero el mismo Dios, y Jessica también pidió un sacrificio de niño, de Isaac. Entonces, pero hay algo que les pasa por alto a las personas, ¿no? No a todos, porque algunos que sí lo escudriñan bien. El Señor dijo, Abraham, detente, no mates a Isaac. Con otras palabras, yo soy el dador de vida. No mates a tu hijo Isaac. O sea que en este pueblo donde Abraham habitaba, era común esa práctica de la preciosa de Dios. Era muy común. El pueblo allá, ellos hacían su adoración para el dios Baal, sacrificaban sus hijos. Y entonces el Señor le dijo a Abraham, como prueba de fe, le dijo a Abraham, prepara a Isaac, ¿no? Para sacrificarlo. Pero el Señor no tenía en ningún momento la intención de matar a Isaac. No tenía esa intención. Porque si él tenía la intención de matar a Isaac, no lo hubiera detenido su mano. Era totalmente lo opuesto lo que Baal hacía. Baal sacrifica niños hasta hoy en el día. Esa es una práctica semítica ya antigua, hasta hoy en el día. Pero el Señor detuvo esta práctica. Nos quiere hacer ver, yo no pido sacrificio de niños. Yo no pido sacrificio de niños. Yo soy el dador de vida. Pero Baal es el que destruye. Baal es el que mata. Son dos personajes tan opuestos, la preciosa de Dios. Tan opuestos. Porque yo les aconsejo que lean Ezequiel, todo el capítulo 23. Y Ezequiel capítulo 23, 37 dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Ve la preciosa de Dios. Lo dice la misma palabra, Ezequiel capítulo 23, versículo 37. Ahora, ¿qué nos dice los demás versículos de la Biblia? De la preciosa de Dios. ¿Y por qué el Señor estaba tan enfadado con su pueblo, con Israel? Esa es una práctica, inclusive los pueblos antiguos estaban con este paganismo. ¿Por qué el Señor estaba tan enfadado, tan decepcionado? Y recordemos que la Wikipedia misma, ¿qué nos dice la historia? Yo aconsejo que lean, inclusive en los buenos diccionarios, habla sobre Baal, ¿no? Y yo voy a leer aquí, voy a traducirlo para ustedes al español. Baal dice, estaba ya desde el segundo milenio antes de Cristo, en la parte noreste semítica, y se hacía llamar como señor y dueño, o sea, tratar de copiar el nombre de nuestro Dios. Y esto era muy usado, era muy adorado en Canaán, en los cananitas, en los sirios, en Siria, en Fenicia, o sea, lugares semíticos. Ellos lo veían como un dios y lo llamaban el dios de la fertilidad, la preciosa de Dios. Y en otros lugares tienen dioses, el mismo dios, con nombres, solamente varía el nombre, porque se hacía Baal y Moloch, son los mismos, la preciosa de Dios. Entonces, ahora vamos a pasarnos al mismo versículo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Por qué el Señor estaba mucho en contra de las prácticas de los ídolos? Y también a Egipto? No olvidemos, Egipto estaba metido en estas prácticas. Estaba metido Egipto en estas prácticas, Baal. Estaba Babilonia, también lugar semítico, estaba metido en estas prácticas, la adoración de Baal, a Moloch, Babilonia, a la adoración de Baal. Estaba metido Siria, estaban metidos los asirios, estaban metidos los moabitas, estaban metidos muchos, los caldeos, estaban metidos en estas prácticas, pero la preciosa de Dios. Es por eso que la misma Biblia, cuando uno va viendo las partes como un rompecabezas, lo va entendiendo. ¿Qué nos dice por ejemplo, vamos a leer aquí
Salmos 106, 28. Vamos a leer Salmos 106, 28 nos dice, se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Oseas 9:10, ¿qué nos dice? Como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Vi a vuestros padres, pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. O sea, en esta práctica tuvo influencia desde la época semítica ya, de la época semítica. Y recordemos que Abraham mismo, habiendo nacido en Ur en Caldea, también estas prácticas eran como pan del día, era normal para todos ellos. Y yo no digo que Abraham haya hecho, era practicante de esto. Yo no digo eso porque la Biblia no lo habla. Solamente en el momento que el Señor mismo le pidió a Abraham, su primogénito Isaac, para sacrificio. Pero el Señor con su palabra nos hace ver, mira, que los balistas, la gente de Baal, sus discípulos, ellos practican esto. Pero Dios le dijo a Abraham, detente Abraham, detente, no mates a Isaac. Con otras palabras, yo soy el dador de vida, no mates a Abraham, no toques a tu hijo. Pero los de Baal, en el mismo lugar, los de Baal sí mataban a los niños. Ellos comían de los hijos de las mujeres que comían de esos niños, los sacrificaban, los mataban. Hasta hoy en el día sigue existiendo esta secta de Baal con diferentes nombres, organizaciones y sectas, pero la preciosa de Dios. Y es algo que se tiene que hablar y poner a la luz. Es algo que se tiene que hablar y poner a la luz. ¿Por qué muchos niños desaparecen? ¿Por qué muchos niños o mujeres vírgenes son sacrificadas? Perla preciosa de Dios. No es un tema que se tiene que hablar. Tal vez no es un tema fácil de digerir, delicado para muchos, pero es un tema de la realidad que la misma Biblia habla y nos abre los ojos. Que Baal mata, destruye, roba vidas. Perla preciosa de Dios. Mientras Dios es el dador de vida, salvador de vidas, y Él da vida eterna. Ahora, ¿qué nos dice Salmo 106, 28? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Dice, se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Como lo acabamos de leer, en Oseas 9:10 nos dice, como uvas en el desierto hallé a Israel con las primicias de la higuera en su primera cosecha. Vi a vuestros padres, pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. O sea, ellos amaban a estos dioses, a Baal Peor, a estos dioses. Baal o Moloch, que es lo mismo. En Jueces capítulo 2, del versículo 12 al 13, dice, y abandonaron al Señor, con letra mayúscula, al Señor, a nuestro Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Recordamos, acá está hablando, recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo también por el pueblo de Egipto, y Egipto adoraba a muchos dioses falsos. Egipto y uno de sus dioses también adoraban a Baal, adoraban a Moloch, pero la preciosa de Dios, ellos adoraban a Astarot, Egipto, y no solamente eso, también al dios Sol, a Ra. Egipto tenía muchos dioses y ellos eran practicantes de sacrificio de niños para este dios, Baal, Astarot. Ellos sacrificaban niños, pero la preciosa de Dios. Y como Israel estuvieron en cautividad en Egipto, claro que la cultura misma de Egipto, porque recordemos que el pueblo de Israel estuvieron por muchos decenios, estuvieron bajo la cautividad de Egipto, y Egipto, un país, tuvo influencia en sus creencias. Y recordemos que también el pueblo de Israel estuvo en cautividad con la cultura babilónica. Y Babilonia también tuvo influencia en sus creencias. Y es por eso que el pueblo de Dios fue influido por dioses falsos en diferentes periodos y etapas, el pueblo de Israel. Para eso el Señor, ¿no?
usó profetas para llevarnos la palabra de arrepentimiento, para que dejaran la idolatría, para que dejaran esos ídolos. El Señor mismo mandó a Moisés. El Señor estaba con Moisés, lo apoyaba y todo, y también los profetas, Ezequiel, que habló mucho para que dejaran la idolatría, Jeremías, que hablaba mucho contra la idolatría, porque este pueblo de Israel, los judíos, habían sido influidos mucho porque estaban bajo la cautividad, estuvieron bajo la cautividad de Babilonia, estuvieron bajo la cautividad de Egipto, ¿no? Pueblos, imperios que realmente adoraban muchos dioses. Entonces, esto influyó mucho en la creencia de los israelitas, el pueblo escogido de nuestro Dios. Ahora que nos dice Jueces, Jueces capítulo 2 del 12 al 13. Vamos a leer la poderosa palabra. En el nombre de Jesús dice, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Esto significa que ellos estaban en cautividad en la tierra de Egipto y el Señor los sacó, ¿no? De Egipto a través de Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Y claro que ahí el pueblo de Israel no se comportó bien con el Señor, fueron muy desagradecidos, muy desagradecidos. Ellos, de verdad, el Señor los apoyó mucho, fue muy paciente cuando ellos pasaron por el desierto, porque el Señor les daba alimento del cielo, el maná. El Señor cuidó de sus vestiduras, que no se envejeciera sus vestiduras. El Señor fue para ellos un momento de calor en el desierto con mucho sol. Fue la sombra, los protegía contra el calor y en la noche les daba luz y cobijo. El mismo Señor estaba entre ellos, pero ellos eran muy desagradecidos y en un descuido, no descuido, no vamos a llamarlo descuido, cuando Moisés fue a recoger las tablas, los 10 mandamientos, ¿no? Por la voluntad del Señor, de nuestro Dios, ellos directamente hicieron su Dios, hicieron un Dios, ¿no? A Baal, construyeron un toro ahí de oro, sacaron sus zarcillos, todo eso y hicieron su propio Dios, a Baal, adoraron a Baal, la preciosa de Dios, yéndose contra, ¿sabes? Era terrible esa situación. Ya me puedo imaginar cómo el Señor en su ardor, ¿sabes? Haciendo de todo para sacar de la cautividad a su pueblo, para sacarlos de Egipto y el pueblo mismo de nuestro Dios queriendo regresar a Egipto, anhelando la carne que Egipto le daba, anhelando lo que Egipto le daba, porque esto es el simbolismo de la carne, significa la comida, esto la idolatría que Egipto le daba, la preciosa de Dios. Y vamos a seguir con Jueces capítulo 2, 12 al 3. Estaba leyendo y los estoy un poquito, ¿no? Desglosando, explicando sobre esto. Hemos leído entonces que y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses. Está hablando en plural inclusive, porque ellos tenían muchos dioses Egipto y la arqueología lo ha mostrado. ¿Cuántos dioses en la arqueología? ¿Cuántos se desentierra? Y entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor se postraron ante ellos. Mira que se postraron ante ellos y provocaron a ira, a enojo, ¿no? Al Señor, y dejaron al Señor. No solamente lo adoraron, pero dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Y qué es servir a Baal y a Astarot, la preciosa de Dios? ¿Qué es eso? Significa sacrificio de niños. Significa sacrificio de niños, la preciosa de Dios. En Jueces 3:7 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a imágenes de acera, perlita preciosa de Dios. En Jueces 6, 31-32 dice, pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿contenderéis vosotros por Baal o los libraréis? Es una pregunta, ¿no? Que hace la palabra de Dios. A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, es decir, que Baal contienda contra él, porque
había derribado su altar, dice la poderosa palabra, perla preciosa de Dios. Este libro está en Jueces capítulo 6, yo lo recomiendo que lean toda la palabra. Habla de Joás, ¿no? Que estaba contra él, ¿no? Y le hace esta pregunta: ¿contenderéis vosotros por Baal o los libraréis? Porque Baal, perla preciosa de Dios, no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad. Este Dios falso es un Dios falso que no tiene poder, no tiene autoridad. Es un Dios pagano, perla preciosa de Dios, que pide sacrificio de niños, que destruye, que mata, que roba. En Jueces 8:33 dice: y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse a los Baales. Para Dios, adorar otros dioses es como una prostitución, así lo llama la palabra, e hicieron a Baal Berit su dios. Tenía inclusive muchas variantes de dioses, del mismo Baal Berit su dios. Dice: y sucedió, ¿no?, que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales. Estamos leyendo los diferentes versículos que nos da de este tema la Biblia, para que nuestros ojitos sean abiertos, para que nuestros ojitos sepan más por qué el Señor mostró su enojo ante esta situación, porque todo lo que en la Biblia está tiene una razón, para la preciosa de Dios. Cuando el Señor saca de su pueblo a Egipto, tiene una razón. Cuando el Señor amonesta a su pueblo, tiene una razón, perla preciosa de Dios. Cuando el Señor pide arrepentimiento a su pueblo, tiene una razón, perla preciosa de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios, es un juez justo. Dios es un Dios de amor. Y Él no es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, perla preciosa de Dios. Sí, el Señor también sabe enojarse. Aquí la palabra habla de enojo. El Señor sabe sentir tristeza también, sí, el Señor sabe sentir tristeza. El Señor sabe sentir decepción, sí. Nuestro Dios sabe sentirse decepcionado, sí sabe decepcionarse, porque la Biblia nos habla que nuestro Dios tiene emociones, por la preciosa de Dios. Porque nadie quiere que te quiten a tu hijo, se desaparezca tu hijo, un bebé, y lo maten, o una virgen se desaparezca y para sacrificio. Y inclusive ahí esas sectas hasta hoy en el día siguen siendo practicadas por la preciosa de Dios. Es una secta tan antigua, tan de la época semítica, que hasta hoy en el día se sigue practicando. Y en los diferentes países, estas sectas, organizaciones toman diferentes nombres, y este Dios Baal sigue presente. Esta práctica sigue presente de la preciosa de Dios, y sí se tiene que hablar. Tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos alrededor, aconsejarlos, cuidarlos, orar por ellos, por protección. Si son chiquitos, a veces ser muy cuidadosos, inclusive de nuestros hijos, cuidarlos, porque muchos niños están desapareciendo. No solamente con trata de blanca, que es una prostitución contra la voluntad de esa persona, lo roban a las mujeres vírgenes, a los jovencitos, pero también en sacrificios sin sectas. ¿Por qué hablo esto de sacrificios sin sectas? ¿Por qué estoy hablando? Pues porque es algo que está pasando hoy en el día, por la preciosa de Dios, y se tiene que hablar de alguna manera. Y no soy la primera que está hablando de este tema. Seguramente habrá habido ya otros predicantes y han hablado de este tema, por la preciosa de Dios. En Jueces capítulo 10, ¿qué nos dice Jueces capítulo 10, versículo 6? La palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Aram, diferentes dioses, pero la preciosa de Dios, falsos, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, o sea que los moabitas también practicaban, ¿no?, idolatría, adoraban a diferentes dioses, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no les sirvieron, pela preciosa de Dios. Todos son lugares semíticos, pela preciosa de Dios. Y es la razón que el Señor dijo en su palabra, con justa razón dijo a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras, o no se casen con las cananitas, porque ese grupo eran practicantes, adoraban a diferentes dioses, pela preciosa de Dios, y claro, sacrificio que llevaba, sacrificio de niños, sacrificio de las vírgenes, de las jovencitas, jovencitos vírgenes, a los niños, los primogénitos, los mataba.
perlita preciosa de Dios. Y nuestro Dios mismo estaba en contra de esto. Es el mismo Dios, inspirado por su Espíritu Santo, hablaba por la boca de los profetas de la preciosa de Dios. Dios no se contradice. Dios no se contradice. Es por eso que el Señor, todo lo que Él hace en la Biblia, tiene una razón. Es para abrirnos nuestros ojos, pero la preciosa de Dios. Dios fue muy paciente con nosotros. Ahora lo que estamos viendo, esos postreros tiempos, ¿saben? Dios fue muy paciente con nosotros y nos está dando aún la oportunidad de convertirnos, de acercarnos a Jesús. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y hay un momento que también sí veremos la ira del Señor. Sabe airarse como nosotros, porque estamos nosotros a la imagen y semejanza de nuestro Dios creados. Solo que en nosotros, nuestro corazón, reina el mal y el bien. Pero nuestro Dios es Dios bueno, es Dios justo, y en Él reina el bien, pero la preciosa de Dios. Y Dios no quiere que se mate, se robe. Él no quiere que adoremos a otros dioses, porque solamente hay un creador del cielo y la tierra. Es un Dios vivo, es el Dios viviente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que Abraham adoró, el Dios que Isaac adoró, el Dios que Jacob adoró, el Dios que Daniel adoró, es la preciosa de Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que la Biblia nos habla, que el Dios está vivo, es un Padre celestial que reina, es un todopoderoso, que no podemos ponerlo a nuestro Dios en una imagen de cemento, en una imagen de un palo, en una imagen de... No, pero la preciosa de Dios. No podemos hacerlo chiquito a nuestro Dios. Si Dios escogió de venir a su pueblo, fue solamente a través de nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret. Vino el Señor en humanidad en Cristo Jesús de Nazaret, y con su divinidad ahí en Cristo Jesús de Nazaret vino el Señor. Porque recordemos que el Espíritu Santo posó en Jesús y Él es el escogido ya. Antes de nacer, el Señor lo escogió. A Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, inclusive antes de la fundación del mundo. Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a continuar. Primera de Samuel 7:4 dice: los hijos de Israel quitaron los Baales y los Astarotes y sirvieron solo al Señor. Había un momento que los hijos de Israel se arrepintieron de la preciosa de Dios y quitaron a los Baales y los Astarotes y sirvieron solo al Señor. Había un momento que sí pasó eso. Cuando el pueblo de Israel tiene un buen rey, ¿no? Porque fueron gobernados por diferentes reyes. Pero claro está que el mismo Dios quería ser el rey de Israel, pero los reyes, el pueblo de Israel pedían tener reyes. Entonces el Señor les daba reyes. Entre esos reyes que gobernaban había reyes buenos que servían al Señor haciendo el bien, y había reyes que también con mano dura eran reyes malos, que tuvo mucha influencia. Trajeron a sus Baales, sus Aceras, su Astarot, su Moloch. Y lo vamos a ver viendo ahí en el Antiguo Testamento, se puede ver eso. Seguimos. ¿Qué dice Primera de Reyes 17:1? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Dice la palabra de Dios. ¿Sabías que cuando nosotros adoramos a otros dioses, a los dioses paganos, estamos bajo maldición? Tiene mucha influencia en nuestras creencias cuando oramos a otros dioses. La tierra se seca, no hay lluvia, hay hambre, porque cuando uno adora al Dios vivo, cuando todo un pueblo se une a adorar al Dios vivo, cuando el rey, el gobernador, el presidente se une para adorar al Dios vivo, Dios bendice ese pueblo cuando hace su voluntad. Nosotros no debemos adorar a nada de lo que son ídolos, de la preciosa de Dios. No debemos adorar ni a las imágenes, ni a los rosarios, ni a las Marías, tampoco a los Baales, tampoco a las aceras, a los Molochs, ni al sol, ni a la luna, ni las estrellas, ni nada, ni a Saturno, ni nada de esos dioses griegos, ni nada de esos dioses mitológicos, ni nada de
de la tarot ni de la astrología, perla preciosa de Dios. De verdad que porque el Señor se aira, se llena en ira cuando adoramos a otros dioses. Es lo mismo si tú das a luz tu bebé, ¿no? Tú le das a luz tu bebé, tu bebito, y ese bebé, tú eres su papá, su mamá, ¿no? El papá y la mamá intervienen para el nacimiento de ese bebé. Tú eres entonces su mamá y el otro su papá, y están ahí, ¿no? Criando a ese bebé. Y de repente ese bebé ingrato va y llama a otro papá y mamá, se va con otros, te deja a ti como madre, te deja a ti por su propia voluntad. Ese niño se va a otra mamá, a otro papá, lo llama mamá y papá y te deja totalmente. ¿Cómo tú te sentirías? Tal vez es un ejemplo extremo, pero así es lo que estaba pasando en esta situación. Así estaba pasando que adoraron otros dioses y dejaron al Señor. O sea, dejaron al Señor, perla preciosa de Dios. Hay muchos versículos que hablan sobre la adoración a dioses falsos. Muchos versículos que el pueblo estaba en desobediencia con Dios y cómo el Señor se airaba, cómo el Señor inclusive se entristecía, la decepción de Dios y cómo en su misericordia el Señor mandó profetas, todo el tiempo mandando profetas para que su pueblo se arrepintiera, para que volvieran al primer amor que es Él, perla preciosa de Dios. Y yo quería tocar este tema. Y hay muchos versículos que me gustaría leerles, pero yo creo que esta palabra ha sido muy clara, perla preciosa de Dios, y sobre todo en Jeremías 32, 35 me tocó mi corazón, ¿no? Donde yo ya los he leído y dice, ¿no? Que edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos e hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Moloch y Baal es el mismo, es la preciosa de Dios. Solo lo llaman así por el lugar donde viven estas personas. Y hoy en el día se adora mucho a muchos dioses. Saben, el lugar donde yo provengo, Perú, hay templos. En Cusco hay templos, el templo del sol, el templo de la luna. Hay evidencias, hay templos. Inclusive hay una fiesta que le llaman el Inti Raymi, ¿no? Esto lo llaman la fiesta al dios sol. Adoran al sol, así como los de Egipto adoraban al sol, al dios Ra, ¿no? Para ellos era su dios, Ra. Y dicen que los faraones eran descendientes de Ra, al dios sol. Y en Perú le llaman Inti, ¿no? Inti Raymi, por eso Inti, dios sol, Inti, sol. Y el Raymi es una fiesta que antes del COVID se ha ido celebrando, perla preciosa de Dios, llamándolo una fiesta, y en la época del incanato también se hacía estas fiestas, ¿no? Porque esos tiempos era el imperio del Tahuantinsuyo, y era un imperio que involucraba a muchos países, ¿no? Colombia, Bolivia, Argentina, incluía muchos países. El Tahuantinsuyo hacían esta adoración al sol. La adoración al sol es una adoración tan antigua, ya de la época de los egipcios, y está explayada en muchos lugares. Es como que se expandieron a diferentes lugares. Y así, ¿saben? Hasta hoy en el día, ahora por el COVID no lo están celebrando, pero antes del COVID hacían su Inti Raymi, esta fiesta, y ahí matan vicuñas, ¿no? Hacen este sacrificio de las vicuñitas, lo matan las vicuñitas. Y yo cuando no era cristiana, yo me fui a estos templos para mirar, ¿no? Como turista. Sí existen estos templos, y ahí me mostraron altares, me mostraron altares de piedras, donde hacían sí sacrificios humanos, sacrificio de niños. Por eso que la arqueología misma ha encontrado muchas momias, ¿no? En Paracas, en Nazca, muchas momias, momias de niños y jovencitas, mirando en dirección al sol. Si te das cuenta, en Egipto mismo, ¿por qué miran a la dirección del sol? Porque es la adoración al sol, la preciosa de Dios. Entonces, ellas, las momias, siempre con dirección al sol, su mirada al sol. El sol también, ¿no? Ellos veían como un dios al sol. Y al Baal
lo veían al Dios como la fructividad. Y así diferentes tipos de dioses, miles ha habido por haber con nombres tan, inclusive hasta raros. En la India lo mismo. Yo tuve la oportunidad inclusive de estar en Indonesia. También hay templos con diferentes dioses. Yo antes de mi conversión, yo seguía muchos caminos, yo seguía muchísimos caminos por la preciosa de Dios. Yo tenía muchos libros acumulados de tantos, de verdad, siempre era curiosa. Me gusta mucho leer y en esos tiempos todavía yo tenía libros de toda clase de libros, tenía de toda clase, de astrología, tarot. Yo pienso que yo me tenía bibliotecas grandes de libros, pero la preciosa de Dios. Era muy curiosa, muy hambrienta a la lectura. Leer no es malo, pero mientras hagas la voluntad de Dios, leer no es malo. No digo que sea malo, pero hay líneas. Hay, como se dice, líneas. Y el Señor me dice, no conozcas de la oscuridad, no el conocimiento de la oscuridad, porque existe la Biblia satánica, gracias a Dios que no lo he tenido. Hay límites, ¿no? Porque cuando uno lee eso, estás abriendo puertas al enemigo, al maligno. Entonces he dejado lo que yo antes leía, con interés, ¿no? Porque yo creía en el tarot, la astrología, yo leía, quería conocer, adquirir esos conocimientos de la oscuridad, abriendo yo puertas en mi desconocimiento, porque sí existen estos espíritus satánicos, existen por la preciosa de Dios, porque dice la palabra, no tenemos la guerra entre humano y humano, pero contra huestes celestiales de maldad de las regiones celestes. Yo he abierto puertas, por eso era muy atacada, estaba muy enferma, con postrauma, estrés, depresión, tenía insomnio, dormía mal, tenía alergia múltiple química, que los doctores no podían sanarme, la medicina no podía sanarme, los medicamentos, los antidepresivos, nada podía sanarme. El único que me sanó, el único camino, verdad y vida, en Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene hacia mí, nadie viene hacia el Padre, sino por mí, lo dice la palabra. Y fue así que el único que me sanó, me restauró, me quitó todas esas medicinas, me quitó la alergia múltiple, me quitó toda enfermedad habido por haber, fue Jesucristo. Él fue mi doctor, Él fue el que me sanó por la preciosa de Dios. Dios vive. Y para su honra y gloria, gracias a Dios tuve que dejar la idolatría que yo hacía, porque yo sí he hecho mucha idolatría y por la cual no me arrepiento de haber aceptado a Jesús como único Señor y Salvador, porque sí, Él está vivo. Y no abramos puertas, por la preciosa de Dios, a estos dioses falsos. Si tú estás metido en una secta satánica, porque son sectas, si estás metido en los Baal, si estás metido en los luciferianos, si estás metido en todo, en los luciferianos, si estás metido en esas élites de oscuridad, son muchos nombres, te recomiendo que te acerques a Jesús, porque Él es el único que puede llenar el espacio vacío de tu corazón. Jesús de Nazaret, Él es el único que puede sanarte, el único que puede darte vida, el único que te puede dar esa paz sobrenatural que este mundo no la da. Ningún de esas cosas, del tarot ni la Wicca, ninguno de esos, inclusive que algunos lo practican por fuego, jugando, son cosas seriosas, porque abrimos puertas al mundo de la oscuridad, de la preciosa de Dios. Y yo había abierto puertas. Yo lo hice por juego 2 veces, jugando a la Wicca, abrí puertas. ¿Ya? Yo he hecho de todo, como todo curioso, en mi adolescencia, pero también, ¿no? Y no me daba cuenta. Pero hoy en el día, gracias a Dios, la Biblia me ha abierto los ojos. Y esta Biblia es palabra de luz, nos ilumina, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros ojos, por la preciosa de Dios. Te animo a que aceptes a Jesús como Señor y Salvador, y te animo que leas la Biblia toda completa, de manera sistemática, y pide la dirección del Espíritu Santo a leer las Escrituras y pregúntate, ¿qué me quiere decir este versículo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Hazte esas preguntas. Hazte el estudio bíblico, escudriña el capítulo, escudriña los versículos, desglósalo, pregúntate.
Mastícalo todos los días. Aliméntate de esa palabra espiritual, perla preciosa de Dios. Aliméntate de ella. Y recuerda que Dios es un dador de vida. Es por eso que no confundamos, porque muchos dicen que Dios lo confunden a Baal con Dios. No, Dios no es Baal. Dios es el Padre Celestial y Baal es otro Dios falso, porque Dios no se contradice. Porque hemos leído en la Biblia los versículos, cómo el Señor mismo está en contra de Baal y sus prácticas de sacrificio de niños. Es por eso que Dios mismo le dijo a Abraham, detente, no mates a Isaac. Porque Dios nunca en su intención estuvo matar a Isaac. Nunca, porque muchos se han preguntado, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento se parece tan diferente al Nuevo Testamento? Se ven tan diferentes. Y yo te he contestado esta pregunta, que no son diferentes dioses, es el mismo Dios. Y ahora sabes por qué el Señor se airaba muchas veces, porque el Señor estaba en contra de la práctica de la adoración a Baal, a Astarot, a Moloch, por todos esos sacrificios de niños que hubo, la preciosa de Dios. Y no solamente eso, porque Dios es un Dios celoso y Él no da su gloria a otro, con otros, no comparte su gloria. Porque solamente tenemos un Padre celestial, creador de los cielos y la tierra. Y Dios en su divinidad, en su misericordia, nos dio un Padre terrenal. Pero el Padre de la vida, el dador de vida, el origen de todo, es Padre celestial que nos creó. Y somos templos del Espíritu Santo, perla preciosa de Dios. Templos, el Señor quiere eso para todos nosotros. En Cristo, bautizarte con el Espíritu Santo. Cristo está a las puertas. Vivimos en los postreros tiempos. Cristo vuelve. Nadie sabe la fecha exacta, pero Cristo vuelve. Y el Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, está obrando de una manera maravillosa. Está aquí el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo también está Cristo Jesús de Nazaret. Porque es un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y regresará, claro está. Pero tenemos ya la bendición de poder, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, que los ciegos vean, el cojo camina, el inválido camine, el sordo oiga. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Y yo soy un testimonio de eso, de que Cristo me sanó. Y no solamente a mí, a muchos, Cristo los sanó. Es la preciosa de Dios. Se os ama mucho y les pido de corazón, lean las mismas escrituras, lean la palabra de Dios. Conózcanla, lean sistemáticamente toda la palabra. Disfruta de la palabra. No nos aburramos por leer la palabra. No nos quejemos por leer la palabra, porque en el desierto, cuando el Señor liberó a su pueblo, a Israel, de Egipto, guiado por Moisés, el Señor escogió a Moisés para guiar a su pueblo. El pueblo se quejó, me da siempre la misma comida, todos los días comemos maná del cielo, y el maná del cielo significa la palabra de Dios. Todos los días comemos de lo mismo. No seamos como ese pueblo, la preciosa de Dios, quejándonos, aburriéndonos de la palabra de Dios. Disfrutemos de la palabra de Dios, mastiquémonos la palabra de Dios, hagámoslo nuestra, que esté en nuestro corazón grabado, perlita preciosa de Dios, porque ella es espada contra el maligno. Ella es espada contra Satanás. ¿De qué manera es espada? Que aprendemos a discernir. Aprendemos a apagar esas voces del maligno. Cuando el maligno te dice, tú no sirves de nada, tú no tienes un propósito, mátate, destrúyete, mátate, aviéntate por ese puente. Entonces, tú tienes ahí la palabra para atacar, porque es una guerra espiritual, perla preciosa de Dios, y muchos desconocen esto. Es una guerra espiritual que solamente con la espada de la palabra puedes reconocer la voz de Satanás y puedes vencer a Satanás, perla preciosa de Dios, porque él es el tentador, el destructor, el padre de mentiras, le llama a Jesucristo. Y muchos están metidos ahí adorando al padre de la mentira. Estas sectas satánicas, todos estos dioses falsos que les he nombrado, y hay muchísimos más, están adorando al padre de la mentira.
a Satanás, a Lucifer, la serpiente antigua, perlita preciosa de Dios, el que puso el mal y el bien en el corazón humano, a través de Eva, y Eva se lo dio a Adán. Pero Dios, en su divina misericordia, restauró al propósito de salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Eso, perlita preciosa de Dios, y hoy quería compartirles esto. Se os quiere mucho. Nos vemos en el próximo video, en el tiempo del Señor. Bendiciones, sé fuerte y te animo a seguir en la fe en Jesucristo. Y lee la palabra de Dios. Búscalo cada día. Búscalo. Es tu estudio bíblico, tu devocional. Anota, escribe al lado. Si no entiendes una palabra, busca un diccionario que te ayude a entender un sinónimo de esa palabra. Porque recordemos que la Biblia original, el Antiguo Testamento fue en arameo, hebreo antiguo, y el Nuevo Testamento en el griego. Entonces, y de ahí fueron traducidos a muchos idiomas para la gloria de Dios. Y en esa traducción tal vez hay una traducción, una Biblia, que si no entiendes el contenido, si no entiendes una palabra, agarra el diccionario y mira qué significa. Yo misma uso la Reina Valera 1960. Muchos dicen no, pero ahí dice Jehová, Yahweh, lo mismo, porque al final el Señor se presentó en la Biblia como Él dijo: yo soy el padre de Isaac, yo soy el padre de Isaac, Jacob, yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob, lo dijo el Señor. Yo soy el que soy. Esa es la manera que el Señor se presentó. Y de ahí, ¿no? Yahweh, Jehová, lo tradujeron así por traducción. Pero, ¿saben? Lo importante es que leyendo la palabra y conociéndola y poniendo en práctica lo que el Señor dice, su voluntad, hágate el bien, perdona a los demás, perdona al que te hizo mal, ama a tu enemigo. Que demos frutos dignos de amor, de misericordia, pacificadores, la preciosa de Dios. Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre, lo dijo Jesús. Y la voluntad del Padre es hacer el bien, no el mal. Eso es la voluntad del Padre. Hacer el bien a los demás. Hacer el bien, dar pan a los pobres, visitar a las viudas, visitar al preso, llevarle el evangelio de la palabra, la preciosa de Dios. Darle a aquel que no tiene una ropa, si está desnudo, dale una ropa. Si te sobra, dáselo. Perlita preciosa de Dios. Hacer el bien, no maltratar a los animalitos, no estar golpeándolos, cuidar de los niños. A veces queremos solo cuidar de lo nuestro, no, cuidar también de los demás otros niños, que ellos son frágiles. Y llevarles la palabra de Dios, quienes son en Cristo. Y gracias os doy por la preciosa de Dios. Hasta aquí mi parte. Les deseo un bonito día. Disfrutan de cada pequeño detalle que el Señor nos da. Y sobre todo, su palabra, que es verdad y es vida. Se os ama mucho en el amor de Cristo. Nuestro Padre Celestial los bendiga en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Bendiciones. Shalom. Que la paz de nuestro Señor esté con todos vosotros. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.